que tengo proyectado incorporar en adelante. Desde luego, pues de antemano les agradezco muchísimo todos los comentarios con los que puedan ayudarme pues más adelante. En términos generales, lo que pretendo en esta investigación es analizar la evolución habitacional y la transformación urbana ocurrida alrededor de la zona que se conoció como Cartolandia en la ciudad de Tijuana, desde el momento de su surgimiento, a mediados de la década de 1950, hasta cuando fue desalojada para dar paso a la canalización del río Tijuana, en cuyos márgenes se había venido desarrollando en las 2 últimas décadas. Dicho proyecto de canalización ocurrió a partir del año 1972, pero el desalojo del asentamiento de Cartolandia como tal, que representa el punto de inflexión de esta investigación, se presentó específicamente en el año de 1973. Como es sabido, este proceso de desalojo estuvo acompañado de la planeación de 2 proyectos habitacionales pensados para reubicar a los habitantes de Cartolandia. El primero de ellos fue el fraccionamiento denominado Centro Urbano 7076, el cual contemplaba la entrega de casas ya construidas, las cuales serían pagadas en un plazo de 15 años por sus beneficiarios. El segundo proyecto fue más bien una solución pensada para quienes no pudieran pagar las mensualidades establecidas para el 7076, que hasta donde he podido indagar eran aproximadamente de 250 pesos al mes. Entonces, para quienes no pudieran pagar esta mensualidad, se destinó otro fraccionamiento denominado Reacomodo Sánchez Taboada, en donde lo que se haría sería entregar lotes. Pero tampoco era gratuito, sino que se contemplaba una mensualidad menor, hasta donde he podido indagar, aproximadamente la mitad de esos 250 pesos, pero hay que tener en cuenta que los beneficiarios tenían que hacerse cargo también de la construcción de sus propias casas, solo que lo que les iba a dar era como un poco más de tiempo para conseguir los recursos necesarios. El análisis que planteo está enmarcado dentro de la historia urbana y específicamente en la dimensión social e institucional de la vivienda en la ciudad de Tijuana durante el periodo de estudio, que es específicamente de 1955 a 1975. Este periodo lo que pretende es cubrir el surgimiento, el desarrollo, el desalojo y la reubicación del asentamiento y, por supuesto, de sus habitantes. Bueno, cualquier tema de investigación del siglo XX en Tijuana estará necesariamente relacionado en algún nivel con el singular crecimiento poblacional que la ciudad experimentó, especialmente hasta la década de 1960. Pero cuando se trata de un estudio histórico sobre vivienda, es necesario prestar particular atención a esta variable, pues es uno de los detonantes de la demanda, no solo de nuevas viviendas, sino de la planeación y del equipamiento urbano que las acompañe. Por ejemplo, escuelas, hospitales, vías de comunicación, puentes y, por supuesto, servicios públicos. Si bien no son los temas centrales de la investigación, tanto el crecimiento demográfico como la normatividad y las instituciones de planeación urbana no son solo parte del contexto de esta investigación, sino que de hecho son parte de la explicación. Por esta razón, lo que pretendo es establecer un marco de análisis que tome en cuenta estas variables como punto de partida de la investigación, tomando en cuenta, por ejemplo, la Ley de Planeación del Estado de Baja California de 1957 y el Plan Regulador para la Ciudad de Tijuana de 1962. Estas iniciativas tuvieron el objetivo principal de abordar desde la institucionalidad el descontrolado crecimiento de la ciudad, así como la escasez de servicios públicos en las zonas urbanizadas. Al igual que en el resto del país, la mayor necesidad de viviendas se presentó en los grupos más pobres de la población, que eran al mismo tiempo los que menos posibilidades tenían de acceder a préstamos para poder construirlas. Sabemos que durante el periodo de estudio estuvieron en funcionamiento instituciones como el Instituto Nacional de la Vivienda y el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, destinadas a diagnosticar, financiar, promover e incluso llevar a cabo ellas mismas proyectos habitacionales de lo que se conoce como vivienda social o vivienda social masiva. Es decir, vivienda construida a través de financiamiento público dirigida tanto a sectores trabajadores como a los sectores más pobres de la población, con la salvedad de que de todas maneras eran proyectos concebidos para que los beneficiarios pagaran por sus casas, aunque fuera por una cuota mínima. Por lo que se trataba de personas que tenían cierto poder adquisitivo y sobre todo capacidad de endeudamiento, ¿no? Que un banco les prestara.
lo cual pues deja por fuera del cuadro de la acción habitacional estatal a muchas personas. Digamos, para sumarle a todo esto, parece haber evidencia de que en la ciudad de Tijuana los proyectos emprendidos por estas dos instituciones estuvieron aún menos presentes. Con ello, la mayor parte de la producción de vivienda social quedó en manos privadas y fundamentalmente a partir de formas irregulares de asentamiento. Aunque este fenómeno no es exclusivo de Tijuana, en esta ciudad la construcción irregular ha estado históricamente ligada al hecho de que muchas de las colonias de creación espontánea fueron impulsadas por migrantes que no podían pagar terrenos con servicios o materiales duraderos. Así que, gracias. Bueno, ubicada en los márgenes del río Tijuana y del ejido de Tampico, en el centro de la ciudad, Cartolandia representaba un problema social y urbano que se convirtió en el ejemplo más evidente de la ausencia de la acción habitacional. Pero también representaba una piedra en el zapato para las autoridades de los diferentes niveles, en especial frente a la imagen que se quería proyectar de la ciudad, del Estado y de la frontera. La dimensión de la precariedad y el tamaño del asentamiento se convirtieron en un referente de Tijuana a nivel nacional que representaba una preocupación, especialmente si consideramos que se encontraba en marcha el Programa Nacional Fronterizo, el cual, entre otras cosas, pretendía mejorar la infraestructura, pero también la imagen estética de las ciudades de la frontera. Las descripciones realizadas en la prensa y en los propios informes de los funcionarios enfatizaban en eso, en la mala imagen nacional e internacional que estos asentamientos representaban. Un poco lo primero que te encuentras cuando pasas la frontera, pues es este asentamiento de grandes dimensiones que era Cartolandia. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una descripción del gobernador Milton Castellanos, que dice la canalización del río Tijuana y la manera en que quedó solucionado el problema de Cartolandia, un hacinamiento de seres humanos, de familias enteras en la inmundicia y la insalubridad, en condiciones difíciles de imaginar siquiera, y a la vista de nuestros numerosos visitantes extranjeros. Esa era como la gran preocupación. Se puede considerar como paso decisivo para que Tijuana, el Estado y el país entero se liberaran de una imagen poco digna que nos hacía sentir avergonzados ante los comentarios, siempre tendenciosos, pero en este caso justificados, con que suele lastimarnos la prensa norteamericana. Estas palabras como de inmundicia, insalubridad, vicio, ese tipo de cosas, eran como palabras muy propias de la época, ¿no? Para describir los problemas urbanos. El área ocupada por Cartolandia era estratégica para el desarrollo urbano de la ciudad, no solo por encontrarse cerca al centro, sino porque su presencia, digamos que impedía conectar a través de vialidades, pues justamente el centro con la zona este de la ciudad. Y esto es algo como muy similar a lo que ocurría a principios de los años 60 en los alrededores del centro de la Ciudad de México, con la entonces denominada Herradura de Tugurios, cuya intervención un poco frustrada, ¿no? Un poco limitada, dio paso a la construcción del multifamiliar de Tlatelolco y a la ampliación de la avenida Reforma. Son casos paralelos con unos años de diferencia. Efectivamente, los registros de prensa muestran que desde principios de la década de 1960 se estuvo planeando la realización de estudios que dieran lugar a la canalización, desalojo y reubicación de los habitantes de la zona. No fue una cosa de un par de años, sino que se estaba planeando desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, al contrario de lo ocurrido en la zona de la Herradura de Tugurios, en la Ciudad de México, y a pesar de que estas obras estuvieron dilatándose durante por lo menos 2 décadas, y de que de hecho las invasiones se siguieron presentando, la intervención sobre Cartolandia se llevó a cabo, digamos que con un aparente éxito, ¿no? Porque la canalización del río, la recuperación y valorización de los terrenos que se tenía proyectada, se llevó efectivamente a cabo. A mí lo que me interesa mirar es, digamos, qué pasó, ¿no? Entre líneas, qué pasó en esto, qué hay detrás de este aparente éxito. Se trató sin duda de una de las obras de infraestructura más ambiciosas del periodo, no solo en Tijuana, sino a nivel nacional, con un costo de aproximadamente 750 millones de pesos. La principal institución a cargo siempre se proyectó que fuera la Secretaría del Patrimonio Nacional, es decir, fue un proyecto federal, a través de la financiación del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas. Para la realización de esta obra, entonces, se desalojaron cientos de familias que habitaban en el asentamiento de Cartolandia. Los textos de la época hablan de entre 633 y 675 familias que habitaban Cartolandia, pero también existe registro de que entre el censo realizado por las autoridades
y los desalojos, se presentaron siempre nuevas invasiones que habrían aumentado dichos números, ¿no? Para las reubicaciones. Siguiente, por favor. El propósito de esta investigación es estudiar a profundidad la transformación habitacional y urbana derivada del surgimiento e intervención en la zona conocida como Cartolandia, a lo largo del periodo comprendido entre 1955 y 1975. Las características de este proceso permitirán observar tanto la autoconstrucción de asentamientos espontáneos propia de la década de 1950 como la intervención estatal a través de una propuesta de vivienda pública. Se espera establecer una caracterización de la conformación del asentamiento espontáneo durante los 50, así como el impacto que tuvo la planeación y realización del proyecto de canalización del río. Dentro de esta caracterización, también espero esclarecer quiénes fueron los habitantes de la colonia, cómo llegaron a la ciudad, cuáles fueron las estrategias que siguieron para la construcción de sus viviendas, cómo impactó en su cotidianidad y organización el proyecto de canalización del río Tijuana en 1972 y 73, y finalmente, si efectivamente la construcción de los fraccionamientos destinados para su reubicación fue, digamos, benéfico. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se espera dar cuenta de cómo los sujetos utilizaron y transformaron el espacio, es decir, los habitantes de Cartolandia, pero también de sus experiencias sociales, es decir, esta que planteo no es una historia de la evolución material de un área de la ciudad, sino específicamente de la relación entre el espacio y los sujetos a través del periodo de estudio. Siguiente, por favor. Bueno, en el texto que le he hecho llegar a Erika, o sea, que es el proyecto básicamente, habla un poco de manera más extensa de las fuentes, ¿no? De qué hay en esos acervos. Como no quiero extenderme mucho más en esta presentación, en la diapositiva que ustedes están viendo, lo que menciono más bien son los repositorios donde estoy consultando la hemerografía y ciertos documentos que he podido rastrear. Pero desde luego también menciono mi pretensión de incorporar a la historia oral como una fuente nodal en este estudio que me encuentro iniciando. Yo podría dejar por acá mi intervención. Agradezco muchísimo su atención y bueno, pues quedo muy atenta a sus comentarios, tanto de Erika como de los demás asistentes. Muchas gracias. Entonces, Erika, cuando quieras empezar. Ok, perfecto. Pues buenos días a todas y todos allá. Acá estamos ya en la tarde, ¿no? Pues primero agradecer muchísimo la invitación a Pilar por la confianza, ¿no? Por la consideración. Yo no sé exactamente qué le puedo aportar, pero en principio, bueno, decir que el proyecto a mí me parece sumamente relevante por varios puntos. El primero de ellos, pues sí, desde esta línea historiográfica, ¿no? Que es la historia urbana y que, digamos, sigue en desarrollo en nuestras academias, ¿no? Y particularmente en México, pues esperemos que siga teniendo auge, ¿no? A quienes nos adscribimos o tratamos de inscribirnos en esta línea historiográfica, pues sin duda encontrar proyectos y sobre todo dedicados al siglo XX siempre es pues vigoroso, ¿no? Para refrescar las discusiones y para seguir indagando en en el pasado de nuestras ciudades. Eso por un lado. Por otro, es también la consideración de esta historia urbana, ¿no? Considerada lo que puede ser un caso, pues como ya dijiste, ¿no? Un caso controversial, ¿no? Digamos, en el sentido de los asentamientos humanos, digamos, desde esta historia, ¿no? Desde la vivienda popular, que la historiografía ha recibido, bueno, y particularmente la historiografía del urbanismo ha recibido poca atención, ¿no? Y que también se le quita esa agencia y esa posibilidad, ¿no? A sus propios habitantes de relatar, ¿no? De relatar sus propias historias. Entonces, en ese sentido, me parece muy relevante para esas dos cosas, ¿no? El caso de Cartolandia. Y la otra es también que cuando vemos, bueno, cuando
vemos, sí, pues estas historias, ¿no? Que tratan de reconstruir de alguna manera algún aspecto de la vida de estos asentamientos o de colonias populares o de vivienda popular, ¿no? Casi siempre eh, se, no se pone, ¿no? A dialogar con el resto de los elementos, en este caso, por ejemplo, con las políticas de vivienda estatal o con otras alternativas, ¿no? Que sucedían en ese momento. Y me parece que este es un gran acierto, ¿no? De lo que propone Pilar. Poder contrastar, ¿no? ¿Qué es lo que hay? O sea, ese gran contexto urbano, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cuál es esa configuración del Estado y las políticas de vivienda que se están dando en este periodo? Bueno, dicho eso, me gustaría pasar a una serie de comentarios un poco más puntuales, ¿no? Pero en general, bueno, pues también voy a ir regresando sobre algunos de estos aspectos. En primer lugar, pues esta línea, ¿no? Que está íntimamente ligada a la vivienda y cómo, digamos, creo que tu trabajo, Pilar, puede ayudarnos también a ver cómo es que se va transformando, ¿no? El concepto de vivienda, ¿no? No solo las políticas, sino nuestro concepto de vivienda en tanto que se va democratizando, ¿no? Y se va de algún modo también masificando y cómo el acceso a la vivienda y al suelo urbano se vuelven un problema justamente en este periodo, ¿no? Un problema crítico, en tanto que las ciudades industriales están atrayendo desde finales de los años 30 y principios de los años 40 unas oleadas migratorias impresionantes, ¿no? Y por otro lado, también con la condición de frontera que tiene Tijuana, ¿no? Eso por un lado, que antes justamente la vivienda estaba íntimamente ligada al trabajo y cómo esto deja de ser eh, una, una, una cuestión, ¿no? O sea, la vivienda obrera, la vivienda para trabajadores, ¿no? Para trabajadores del Estado y cómo llega a ser justamente más bien una cuestión mucho más, o intenta ser mucho más democrática y es una exigencia, ¿no? Hasta que finalmente en los años 80 se eleve a una garantía constitucional. También, pues lo que vemos es justamente este contexto de la crisis habitacional, ¿no? Que tiene lugar en este déficit, bueno, este déficit cualitativo y cuantitativo, ¿no? En estos momentos que se empieza a apreciar en las ciudades mexicanas. Y cómo el Estado, ¿no? Primero, realmente no las atiende porque justamente es una cuestión ligada al trabajo y a los patrones, ¿no? Y por otro lado, cómo después no puede atenderla, ¿no? No puede dar abasto con estas cuestiones de vivienda. Sobre el periodo de estudio, a mí me parece, pues bueno, tú lo justificas muy pertinentemente, ¿no? Como desde el surgimiento más o menos de este asentamiento irregular hasta, ¿no? Hasta los primeros años en donde tienen, donde pues bueno, ya han sido construidos estos dos proyectos, ¿no? O ya están materializándose, ¿no? Y para también poder ver cuál es esa aceptación, cómo se adaptan, ¿no? Estas habitantes. En ese sentido también, bueno, yo creo que puede ser como tú lo mencionas, ¿no? Una gran contribución a la historia urbana, ¿no? Pero también ahí ahorita me gustaría mencionar algunas cosas para ponerle también esa dimensión. Tú dices sobre la dimensión social e institucional de la vivienda y también ahí hay unas configuraciones espaciales, ¿no? A partir de algunas líneas teóricas, pues también me parece que pueden contribuir muchísimo, ¿no? No solo a la historia urbana, sino a comprender un poco mejor justo esta realidad de las ciudades, ¿no? Que se sigue reproduciendo hasta nuestros días. Y algo que a mí me llamaba la atención justamente ahorita en tu presentación es que hay una relación, ¿no?
de las ciudades con las actividades económicas, con el crecimiento y particularmente con las zonas industriales. Aquí ahorita lo mencionaste, ¿no? O sea, tú quieres ver el conjunto de elementos y me parece muy necesario, sobre todo porque no es gratuito, ¿no? Como ya sabemos, que primero, bueno, haya una serie de legislaciones que intentan integrar, ¿no? Y promover una forma de racionalidad de ordenamiento del territorio, ¿no? Eso evidentemente, como sabemos, tiene que ver con la planeación moderna, ¿no? Y la zonificación, y las zonas industriales son parte de eso, ¿no? Cómo el Estado está garantizando el desarrollo industrial y cómo se están incorporando esas leyes, ¿no? Y normas y planes para el desarrollo de las ciudades. En ese sentido, me parece muy interesante y justamente muy pertinente que también entre uno de esos elementos a analizar sea cómo se incorpora, ¿no? Y cómo se incorpora la legislación urbana, la normativa urbana a estas lógicas de ordenamiento del territorio en pos del desarrollo, ¿no? Económico de ciertas ciudades. Atendiendo esto, un poco lo que te quiero decir es que no hay me parece que justamente no es gratuito, ¿no? Estas formas de ordenación tienen todo que ver con algo que se ha venido o que a partir de 1930 se viene arrastrando, ¿no? Y que es justamente la planeación racionalista, ¿no? Y cómo puede también ayudar a echar luz, ¿no? Sobre sobre el impulso de un desarrollo económico en la ciudad, pero también sobre unas lógicas de ordenamiento, ¿no? Específicas y cuyas pautas, pues justamente están en las leyes de planificación y zonificación, y también, como ya dijiste, por eso creo que es bien importante, ¿no? Como tener en cuenta los planes de los planes de ordenamiento estatales, ¿no? Que se formulan en esos años y cómo de algún modo también, o sea, está íntimamente ligada, ¿no? La historia de la planeación junto con esto, es decir, lo que va a pasar en Cartolandia, ¿no? Estas reubicaciones, esta valorización del suelo, está íntimamente ligado a eso, ¿no? A estas lógicas de ordenamiento, pues capitalista, ¿no? Y industriales, también residenciales, ¿no? De algún modo. Entonces, eso me parece muy interesante y qué bueno que ahorita lo mencionaste porque me parece que es uno de esos elementos que pueden ayudarnos a explicar también, ¿no? Ese periodo. Bueno, por ahí también, por supuesto, hay una serie de elementos, ¿no? Como las políticas de vivienda, pero también, ay, perdón, me llama la atención justa cómo es que mencionas que hay pocos registros de políticas urbanas municipales anteriores a 1970, ¿no? Creo que esto no es, o sea, no es gratuito, tiene que ver un poco con una serie de disposiciones que van a suceder años después, ¿no? Las reformas al artículo 115 constitucional que le da al municipio todas las facultades para realizar la planeación, ¿no? De sus, para llevar la planeación urbana, ¿no? Y la gestión urbana. Esto que va a suceder pues una década después. Y por otro lado, también que está sucediendo justamente en los años 70, en esta crisis que ya vimos, no solo de vivienda, de migratoria, ¿no? Sino también dentro de la idea de la planeación, ¿no? Es justamente la década en donde se institucionaliza la planeación y y empieza a ser importante, ¿no? Empieza a ser parte de las discusiones y los asentamientos irregulares son claramente uno de los problemas más importantes, ¿no? Para atender en estos momentos. Entonces, bueno, ahí creo que justo como también situarlo, ¿no? En su tiempo, hay una serie de cosas que no va a responder el municipio, pero que el Estado, bueno, la entidad, ¿no? Sí puede, tal vez sí pueda encontrarse allí. Por otro lado, a mí me llamaba la atención cómo vas delineando esta investigación a partir de una serie de
pues de fuentes, ¿no? Y de discursos que se tejen sobre Cartolandia. Y parece que la vía de tratamiento que tú le vas a dar es sobre su representación y el discurso desarrollista que quería erradicar esta serie de asentamientos irregulares, ¿no? Espontáneos irregulares. Entonces, creo que es una vía muy interesante, pero hasta ahí justo creo que lo formulas desde esa línea, ¿no? Sobre un poco cómo se representa y cómo se construye un discurso en contra de esta serie de asentamientos. Nada más ahí lo pongo con pinzas, porque creo que esta es una de las ventajas, ¿no? De tu investigación, es que tiene muchísimas aristas de las cuales se pueden investigar. Creo que nada más yo en este momento, cuando lo estaba leyendo, me perdía un poco porque al final pensé que querías hacer otra cosa y el análisis que proponías era otro, pero creo que no, o sea, creo que más bien es una investigación de largo aliento, ¿no? En donde puedes explotar cualquiera de las muchas vertientes que hay. Por otro lado, creo que ya lo anunciaste por ahí, lo dijiste, y me parecía muy importante también destacar y ponerle el énfasis necesario, ¿no? A cómo se configura estas zonas, ¿no? De potencial inmobiliario en Tijuana. Porque, bueno, yo creo que tal vez pues lo sabes, pero es el momento justamente, ¿no? Los años 60 y 70, en donde, dice Marta Stenger, que se configura, ¿no? La industria inmobiliaria, es decir, lo que pasa de una serie de negocios, por fin se constituye en una industria, ¿no? Ligada, obviamente, a la industria de la construcción y a los mercados de tierra, ¿no? Y a una serie de tierras periféricas en las ciudades que permiten, ¿no? Que haya una serie de actores que están por primera vez, ¿no? En la historia de las ciudades mexicanas, lucrando con el suelo y buscando, ¿no? De qué manera reubicar lo que llama David Harvey el excedente de capital, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy importante y porque está íntimamente ligado a esa otra línea, ¿no? De la que seguramente vas a sacar jugo, que es la zona Río, ¿no? Cómo este desarrollo inmobiliario está ligado a una industria que ya está, que en la Ciudad de México ya está pujante, ¿no? Pero que en otras ciudades está también, pues, desarrollándose, ¿no? Fuertemente. En ese sentido, también por eso te decía, me parecía que a lo mejor para situarlo también dentro desde sus especificidades espaciales y desde sus dimensiones espaciales, ¿no? Para la historia urbana, sería interesante ver cómo podrías, ¿no? Incorporar una serie de lecturas teóricas, ¿no? No solamente al desarrollo inmobiliario, sino al caso en general. Y, por ejemplo, la teoría del excedente de capital, ¿no? Me parecía importante. Y otra cosa que también me llamaba la atención cuando te decía esto de las que está íntimamente ligado, ¿no? A la historia de la planeación y al desarrollo de la planeación, ¿no? Cómo estos se van configurando de algún modo estos intersticios en las legislaciones, pero también intersticios urbanos que permiten, ¿no? Que surjan estos asentamientos irregulares. También pensarlo porque ligado a no solamente a la legislación, a las normativas, sino también a los modelos, ¿no? Y tú lo mencionaste ahorita con el caso de Nonualco y Tlatelolco, que es el modelo de renovación urbana, ¿no? O sea, yo cuando leía sobre Cartolandia pensaba justamente en que de algún modo es una reproducción de modelos exitosos, ¿no? Que buscan, pues esto, buscan refrescar, ¿no? Y poner a girar el engranaje otra vez, ¿no? Del capitalismo industrial. Entonces, me parece que justo considerar el análisis del modelo de renovación urbana, ¿no? También puede ayudar a entender cómo es que se implementan esta serie de políticas y que tienen una configuración espacial y una serie de ideas detrás, ¿no? De desarrollo urbano.
Entonces, pensaba justamente en esto y a lo mejor también, pues, porque digo, como sabemos, en la Ciudad de México se implantó, pero también en otras ciudades mexicanas y bueno, sabemos que las experiencias más que lo importan, pues son las experiencias del área metropolitana de Nueva York, ¿no? Es decir, es también una cuestión que está sucediendo en otras ciudades del mundo y en ese sentido nos ayuda a arrojar luz sobre cuáles son esos mecanismos, ¿no? No solamente de ordenamiento, sino también de expulsión, ¿no? De los sectores menos favorecidos de las ciudades. También me llamaba la atención cómo nombras, ¿no? Cartolandia, ya pensando un poco en el caso. Yo tenía muchas preguntas y yo creo que son las mismas preguntas que tú tienes ahorita, porque pues es un proyecto, ¿no? Pero es pues eso, ¿cómo va ocupándose ese territorio, ¿no? ¿Cómo surge Cartolandia? ¿Cómo se ocupa? ¿A quién le pertenecen los terrenos? ¿Qué tipo de propiedad es propiedad federal? Eso qué permite y cuál es el papel del Estado, ¿no? En esa mediación. En ese sentido también cuáles son esas formas de organización y yo creo que tú lo vas a responder perfectamente cuando caracterices el asentamiento, ¿no? Que a partir de si hay líderes, si hay unas comunidades, unas relaciones con el partido y sus corporaciones, ¿no? Es decir, ¿por qué también se permite que dure tanto, ¿no? El asentamiento. Y en ese sentido también me llamaba mucho la atención. Bueno, y también si en esta relación con el partido tenía incorporación a la CNOP y cuáles son esas relaciones, ¿no? Que se establecen. Por otro lado, cuando hablas de Cartolandia, a mí me llamaba la atención que utilices el término de fraccionamientos espontáneos. Yo no lo había escuchado así, ¿no? Pero digamos, dentro de la clasificación, pues hay como varias tipologías, ¿no? Que ya que se han mencionado antes y que me parecía como justo me saltaba, ¿no? Cuando utilizabas fraccionamientos espontáneos, porque digamos, siguiendo un poco justamente a Marta Steingart, la lógica del fraccionamiento, pues más bien va entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Y lo espontáneo más bien tendría que ver con una ocupación del suelo, ¿no? Una ocupación que puede ser ilegal, pero que es un tipo de poblamiento específico, ¿no? En ese sentido, pues pensaba como, pues, ¿por qué no utilizar ciudad perdida, ¿no? Tugurios, justamente que ya lo habías mencionado, los famosos jacalones, que es como les mencionó el Instituto Nacional de la Vivienda, ¿no? O sea, o simple y sencillamente lo que después se va a institucionalizar, ¿no? Con la cumbre de Hábitat en Vancouver en el 76, que son los asentamientos irregulares, ¿no? No sé, nada más es justo una duda, ¿no? Y en ese sentido también, pues bueno, como poderlo constituir en una categoría de análisis tal vez, ¿no? La forma en que se bueno, el tipo de poblamiento, ¿no? Cómo se ocupa y cómo va evolucionando para también poderlo, pues, digamos, extender, ¿no? A otros análisis similares a otras formas de ocupación espontánea y regular en ciudades mexicanas, ¿no? También algo que me llamaba la atención y es que ahí tú sobre todo mencionas justo los programas de vivienda, ¿no? Pero algo que yo creo que a ti también, bueno, no sé si lo has pensado, yo creo que es algo que a quien estudia este periodo nos queda claro, es que los programas de vivienda no suelen ser iguales a las políticas de vivienda, ¿no? O hay políticas de vivienda que son más bien de facto, ¿no? Y hay políticas de vivienda que son omisiones, ¿no? Y que hay programas de vivienda, ¿no? Que operan desde lo institucional y desde lo normativo, pero hay una serie de acciones que están sucediendo para procurar o para desalojar o para no permitir, ¿no? O sea, una serie de candados que se instituyen también para que
ciertos sectores no accedan, ¿no?, ni al suelo ni a la vivienda. En ese sentido, por ejemplo, o sea, sí elevarlo a la categoría de políticas de vivienda, los desalojos, las reubicaciones, ¿no?, la vivienda para clases medias, pero también es una política de vivienda, ¿no?, sacar a los sectores pobres de las áreas centrales de las ciudades, ¿no? En ese sentido, también hay una serie de programas de vivienda, ¿no?, que impulsan en zonas estratégicas de las ciudades, por lo menos en los primeros años. Y por eso también algo que por ahí yo creo que no sé qué tanto impactó en Tijuana, ¿no?, pero en principio me parecería importante, es la reorientación que tiene el Estado, ¿no?, en la década de los 60 con respecto a la vivienda. Porque como sabemos, de 1940 a 1960 tuvo una reorientación también, ¿no?, en donde el Estado empezó a considerar a la vivienda social, ¿no?, de algún modo, pero también dice Beatriz García Peralta que entre 1960 y hasta 1980 también tiene otra reorientación, ¿no?, el Estado con respecto a la vivienda, y que es la reorientación de la vivienda social en propiedad, ¿no? Eso también me parece importante porque la vivienda social, justamente dice igual García Peralta, que hasta antes de los años 60, la vivienda social es vivienda en alquiler, ¿no? Y de hecho, en Europa y en los Estados Unidos, la connotación de vivienda social, el social housing, pues tiene una connotación de vivienda en alquiler, ¿no? México va a impulsar esto, sobre todo por el programa de la Alianza para el Progreso, ¿no?, en donde también va a permitir una serie de financiamientos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también va a buscar que sean las mismas entidades, ¿no?, que formen los propios programas internos estatales de vivienda, ¿no? Entonces, te decía, no sé en qué medida eso impactó, ¿no?, en Baja California y particularmente en Tijuana, pero es interesante para también pensarlo, ¿no?, en este marco en donde la vivienda, por un lado, cambia, ¿no?, la idea de la vivienda, y se impulsa que los trabajadores y en general, ¿no?, los sectores de la población sean propietarios y, bueno, sobre todo propietarios, ¿no?, o familias propietarias, y por otro lado, que se abre la gama de financiamientos, ¿no? También me parece muy interesante este mismo marco del periodo en el que tú lo pones, porque también es el momento, ¿no?, en donde se vuelve, el acceso a la vivienda se impulsa, se pretende masivo, ¿no?, hasta constituirse justamente como un derecho. Y bueno, ya nada más, justamente, ahorita lo aclaraste en varios sentidos, pero me llamaba la atención cómo quieres hacer la caracterización, ¿no? Por un lado, dices que buscas analizar la organización, los proyectos de canalización, perdón, primero cómo llegaron, ¿no?, las estrategias de construcción, de organización, etcétera. En un segundo momento, como en otro nivel, cómo se da ese proyecto de canalización del río, ¿no?, del río Tijuana, y finalmente cómo, o sea, como los tres niveles de la investigación, ¿no?, y cómo finalmente cómo se construyen los fraccionamientos y si fueron exitosos, ¿no?, benéficos, perdón, para quienes ocupaban Cartolandia. En ese sentido, me parece que en ese primer nivel los sujetos de la investigación pues están claros, ¿no? Son los habitantes y son un poco lo que nos muestras en el proyecto, que es pues quiénes son, ¿no?, dónde trabajan, son migrantes, a qué se dedican, cómo construyen sus casas, ¿no?, etcétera. Pero también me parecía interesante que por aquí, pues justamente analizar, bueno, sería deseable, creo, analizar el papel de las negociaciones que se establecen, ¿no?, para realizar los proyectos, no otros. También, bueno, en el nivel de la caracterización del asentamiento irregular, pues a lo mejor, pues justamente
tal vez el análisis morfológico, ¿no? Cuáles son es la constitución socioespacial de segregación que se configura en Tijuana o que es preexistente y que de algún modo se refuerza con el desalojo, no lo sé, ¿no? Y bueno, y justamente al fin, en esta última dimensión sobre la construcción de los fraccionamientos, para hablar un poco pues, de cómo se construyen, ¿no? Más que el papel de las instituciones, creo que sería interesante ver justamente esas negociaciones, ¿no? Que se realicen para llevar a cabo estos proyectos y no otros, ¿no? Y justamente cómo tiene el Estado este papel, ¿no? Activo en la gestión de vivienda o de proyectos, ¿no? Inmobiliarios en este periodo también. Digamos, estos tres niveles también permiten ver algo que, bueno, que a mí me parece que tú dejas muy claro, aunque no lo mencionas, ¿no? Como marco teórico, pero que es la dialéctica socioespacial, ¿no? Cómo de algún modo el espacio configura lo social y lo social configura lo espacial. Y entonces aquí estos tres niveles permiten ver eso, ¿no? Finalmente, pues también caracterizar justamente la diversidad del poblamiento, ya lo dijiste, pero bueno, es parte del estudio, ¿no? Como quienes son, donde llegan, no son los mismos, no todos son, tienen las mismas características, incluso las mismas viviendas, aunque sean construidas con artículos perecederos, con materiales perecederos, no tienen, ¿no? La misma carga, eso también como la diversidad del mismo asentamiento, creo que sería importante, si es que existe, ¿no? Destacarla. Y ya nada más, bueno, lo que también te iba a mencionar como consideraciones, pues eso, tener en cuenta que justamente en la década de los 70 es la década de la institucionalización de la planeación urbana, ¿no? También que creo que es algo interesante, en ese momento se va a configurar lo que Luis Uniquel va a llamar, ¿no? El sistema urbano nacional. Entonces, ¿cuál es el papel que juega también Tijuana en ese sistema urbano nacional, ¿no? Y que está muy ligado con este plan fronterizo que tú ya mencionabas, ¿no? Y también con esas economías de escala que pueden ser muy interesantes verlas porque tienen pues eso, tienen un propósito, ¿no? Dentro de esta economía nacional y de un desarrollo urbano nacional. Y pues nada, destacar justamente ya por último que, digamos, esto se puede inscribir, ¿no? Dentro de esta historia, ¿no? Poco difundida, poco analizada sobre el urbanismo popular, ¿no? Que es también darles, o reivindicar, ¿no? Las agencias de los mismos habitantes, ¿no? Que también producen ciudad y que de algún modo tienen una serie de negociaciones con el Estado, ¿no? Y que muchas veces, pues, la promoción de estas políticas, proyectos, programas de vivienda modernos, ¿no? Buscaron invisibilizar y creo que es un gran momento justamente para reivindicarlos a partir de la historia urbana. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, Pilar, por la invitación. Yo disfruté muchísimo leyéndolo y espero muy pronto pues ver los frutos, ¿no? De esta investigación que pues se ve que va a ser pues exhaustiva, ¿no? Interesante, muy, muy enriquecedora en general para la historia urbana y para los estudios urbanos. Bueno, Erika, muchísimas gracias por la perspectiva que me brindas, que nos brindas como una historiadora que tiene tanta experiencia en los estudios urbanos. Entonces, claramente este punto de vista me ayuda infinitamente justamente a enfocar a lo mejor ciertas cosas que pertenecen a la estructura de toda la investigación y que es necesario como tener en cuenta desde este primer momento, ¿no? Que como que a lo mejor nombro, tengo en cuenta, pero necesito incorporar de una manera como más estructurada, ¿no? Entonces, pues todos tus comentarios son
completamente pertinentes, he tomado nota de todo, y claro, justamente las preguntas que tienes toda la razón, son las mismas preguntas que yo tengo en este momento. Claro, tengo ya como algunas hipótesis, pero que por supuesto que será la investigación el momento de resolverlas y de ver, digamos, como qué de todas estas aristas que tú mencionas es la que va a ser un mejor elemento explicativo. En este momento, por supuesto, que mi interés, como lo has visto, es el de los sujetos, ¿no? Es el de la experiencia de los habitantes de Cartolandia, sin perder de vista estas aristas, en términos institucionales, en términos de legislación, y sobre todo en términos de lo que señalas que son las negociaciones. Y justamente teniendo en cuenta que no es una cosa que pasa únicamente en Tijuana, sino que está en el marco de las políticas nacionales y que es una cosa que está pasando en general en América Latina y en las principales ciudades pues, de la región. Entonces, bueno, algunas cosas como de reaccionar a tus comentarios, quería como señalar justamente esto que mencionas de las zonas industriales. Es un factor que mi compañero de acá del instituto, el doctor Víctor Gruel, me señalaba como que es importante tener en cuenta que sí hay una singularidad en el tema de la presencia de las maquilas en la ciudad, porque esto nos habla de un tipo de trabajador y de sectores, bueno, vamos a llamar clases populares, que son un poco diferentes al del resto de las ciudades, ¿no? Y que Víctor me señalaba, hay algunas características y es que hay los empleos relativamente formales permiten acceder de todas maneras a ciertos canales institucionales que no ocurre pues en el resto de la República. Entonces eso lo tendré que tener en cuenta de manera importante. En la parte que dices de los fraccionamientos espontáneos, tienes toda la razón. Yo cuando escribí el texto me pareció que era una manera como clara de mencionarlos, justamente por esto que dices de que sería algo que se va como entre lo institucional y lo no institucional. No quería hablar de colonias, pero cuando estaba preparando la presentación efectivamente dije, no, los fraccionamientos son específicamente los fraccionamientos que se crearon para la reubicación de Cartolandia, y en este caso para hablar de Cartolandia es mucho más adecuado a hablar de asentamientos, que es lo que mencionas, digamos, como al final de tu recomendación. Entonces, sí, desde ya tomo nota. Esto de la política de vivienda y de los programas de vivienda, justo pues en la tesis doctoral que escribí, yo intentaba hacer como una caracterización de lo que yo entendía por política de vivienda, y es justamente la política de vivienda incluye tanto lo que se lleva a cabo como lo que no se lleva a cabo, ¿no? Como lo que se decide ignorar abiertamente, ¿no? Incluso la permisividad con la creación espontánea de asentamientos, la regularización, digamos, la ausencia de política para mí hace parte también, y la ausencia de programas, para mí hace parte también como de la política de vivienda que se va configurando a lo largo del siglo XX en México, con esta característica que señalas, y es que a partir de los años 60 se piensa más en una vivienda en propiedad, aunque no se, es decir, como los mecanismos de acceder a esta propiedad de la vivienda se van construyendo poco a poco, ¿no? Como que a partir de cada experiencia. Entonces el Banco Hipotecario Urbano crea unos canales que considera adecuados, que son estos certificados de participación inmobiliaria o préstamos a 15 años, o bueno, el IMSS, etcétera, cuando empiezan a participar. Es una cosa como más de ensayo, ¿no? Ensayo, error, y va constituyendo, digamos, como el mecanismo justamente para que la gente pueda acceder a la propiedad de la vivienda. Y justamente el financiamiento, que es una cosa que a mí particularmente me preocupa, me apasiona bastante, que mencionas en el marco de la Alianza para el Progreso, que justamente en los archivos norteamericanos, en los archivos históricos de Washington, pude encontrar efectivamente, digamos, como la comprobación de que hay dinero vía Alianza para el Progreso, vía instituciones, ¿no? Vía Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, porque cuando empecé la investigación de Tlatelolco, parecía ser, es decir, lo que yo leía en la bibliografía, era que no había financiamiento internacional, sino que todo eran recursos como del Estado, como federales. Pero lo que yo pude evidenciar a través de la visita a esos archivos es que no, o sea, y no solo hubo efectivamente préstamos, sino que durante varias décadas el Estado mexicano estuvo constantemente buscando la financiación, tanto de bancos privados
como, digamos, como de banca multilateral. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y lo que tú dices de que desde Washington también se pensaba en la promoción de que los propios países generaran esos mecanismos, un respaldo financiero de alguna manera, pero que garantizara que los países fortalecieran las instituciones de préstamo, ¿no? Entonces, en el marco de esta como no sé, como arista de la Alianza para el Progreso, que era el hágalo usted mismo, ¿no? Es decir, un respaldo institucional, pero que tanto, digamos, tanto los beneficiarios participaran de la construcción, por ejemplo, de la autoconstrucción, como los estados fortalecieran las instituciones de crédito, de promoción y de, digamos, de realización específica de las obras. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias de nuevo, Erika, por tus comentarios. No sé si pues tomé muchos apuntes, pero luego, bueno, conversamos para ver si los tomaste por escrito y los puedo tener para consultarlos. Entonces, pues, supongo que damos paso. Vamos a dar paso a preguntas del público presencial y del público en internet. Levantaron aquí la mano primero, entonces vamos a hacer lo siguiente. Va la doctora Pilar, me imagino que mejor toma nota de todas las preguntas porque tienen que pasar a formularlas acá. Y vamos a ir uno y uno. ¿Te parece bien? Uno de Meet y otro del Salón de Zoom. Entonces, Adriana, primero pasa, por favor, acá y a formular tu pregunta en el micrófono. Sí, porque el micrófono está acá y no se va a oír. No van a escuchar. Nos estuvo dando la espalda a Pilar todo el tiempo de la exposición. Sí, así es. Y luego ya no veía nuestras caras cuando estaba. Exacto, no es porque una disculpa por darle la espalda, pero es que el micrófono y la cámara están acá. Sí, por favor, pasa. Y a nuestro público en Meet, por favor, vayan pensando sus preguntas. Jesús Méndez tiene preguntas, entonces después de Adriana, Jesús, y vamos a dar 2 rondas y contestamos las preguntas. Pues buenas tardes, doctora, felicidades por su incorporación aquí al Instituto de Investigaciones Históricas. Mi pregunta va sobre la reubicación de estas personas de Cartolandia. Mencionaba, primero, mi duda era si usted iba a retomar la reubicación de las personas, porque en lo que nos expuso no lo alcancé a ver. Y en segundo, es a raíz de la reubicación, si iba a contemplar qué colonias surgieron, no solo de la reubicación, sino también del desalojo de estas personas, ya que era muy diferente lo que el gobierno pretendía hacer, como mencionaba, con estos fraccionamientos o conjuntos habitacionales, a lo que al último se hizo, ¿no? Que fue realmente o desalojar o reubicar a estas personas en lo que entonces era parte de la periferia de Tijuana. De manera empírica le puedo decir que a mis abuelos fueron a unas personas que les tocó ser reubicados de Cartolandia junto con mi mamá, y entre las negociaciones a ellos nunca les dieron esta opción de los fraccionamientos o los conjuntos habitacionales, sino que era o les daban dinero para que se fueran de ahí o les daban un terreno. En este caso a ellos les tocó en la colonia Flores Magón, que está allá por el Colef. Puede ver que es una de las partes de las periferias. Entonces, sobre todo, pues me llamaba la atención esto que mencionaba, que estas personas se les daba estas opciones de los fraccionamientos, pero realmente no fue así. Si el gobierno lo tenía planeado, una cosa es que lo planificara y otra cosa es que se llevara a cabo, ¿no? Y también que no tenían, como lo mencionaba, las posibilidades de acceder a estos también conjuntos habitacionales. Y creo que, no sé, no me acuerdo si tenía otra duda, pero sobre todo era eso. Muchas gracias, Adriana. Jesús, ¿quieres formular tu pregunta, por favor? Sí, claro. Buenas tardes a todos. Pilar, le voy a hacer el comentario y la pregunta a partir de su exposición, de cómo fue hilándola. Entonces, en primer lugar, el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, hasta donde yo recuerdo, no financiaba a particulares, sino financiaba municipios, pueblos, estados, entidades federativas. Entonces, con estos certificados de participación de los que habla, si pudiera ahondar un poco más
en el sentido de que si estos certificados de participación los adquieren las inmobiliarias o los adquieren las familias, porque, digamos, bajo esa lógica, el financiamiento o la financiación de la que usted habló cambia también de sentido. Un segundo elemento es que los invasores o la invasión de predios y de espacios no es exclusivo de Tijuana o de Nonualco, ¿no? Donde usted hizo su tesis doctoral sobre ese espacio. Es un fenómeno recurrente en el país. En la última diapositiva que nos puso sobre sus fuentes en investigaciones políticas y sociales, justamente el seguimiento a los invasores se va dando en buena parte del país. Entonces, si pudiera ahondar un poco más en eso. Y al final, Salvador Rosas Magallón, no sé si usted lo ubica, fue un abogado que se llamaba el abogado del pueblo, que justamente defendía o asesoraba a todos estos desplazados o a todos estos invasores que tenían pleito casado en algún momento entre CNOP, el propio Milton Castellanos y el Partido Acción Nacional, ¿no? Porque Salvador Rosas Magallón era un líder del PAN, ¿no? Entonces, esas son mis preguntas o mis reflexiones. Gracias. Muchas gracias. Alexa, si quieres pasar, por favor, formular tu pregunta para que le escuchen en Meet y también la escuchen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es si va a realizar entrevistas, cómo va a localizar a los sujetos de estudio. Y por otro lado, pues a mí me parecería también interesante ver en su investigación un vínculo entre Cartolandia y la actual colonia Nueva Esperanza, que últimamente causó mucho controversia y polémica porque porque en la zona construyeron pues una planta de Amazon. Entonces, la comentarista señalaba que hay una representación oficial en cuanto a las personas que habitan estos espacios. Y pues, como justo acaba de comentar el doctor Méndez, ¿no? Les llaman invasores, paracaidistas y toda esta visión negativa, digamos, pero que al final, para la dinámica capitalista, pues en realidad representan mano de obra barata y de esa forma, pues ellos salen beneficiados. Digo, no los sujetos, sino las empresas. ¿Cierto? Muy bien. ¿Otra pregunta del público del Meet? Si no es así, entonces, Diego, ¿puedes pasar a hacer la pregunta? Y después Iván. Si no hay respuesta de Meet. Buenas tardes. ¿Sí está? ¿Escuchan? Sí. Felicidades por la presentación. El tema pues, muy interesante y poco estudiado, la verdad. En la universidad siempre se había abordado como la gran obra que cambió la cara de la ciudad, pero no, justamente no se fijaba lo que hay entre líneas, que es donde diría mi comentario, ¿no? Más allá de la negociación, también la represión o el uso de la fuerza pública para el desalojo de los, digamos, inquilinos del predio, ¿no? Que van a usar también al 5º batallón para desalojarlos, y también el rumor de que se abrió las compuertas del río en algún momento, ¿no? Y eso también porque en algún momento yo estuve realizando prensa para saber del tema, y pues lo que se comentaba era que durante los tiempos que estuvo Cartolandia hubo varios intentos por desalojarlos y entonces hubo como un ir y venir, por así decir, la población, y en algún momento cuando viene la obra, pues es demasiada la gente que el gobierno tenía contemplado. Es lo que, por ejemplo, comentaba Fernando Cérez, que me tocó entrevistarlo, que fue el gerente de la obra, ¿no? Entonces hay como una serie de cosas que no van a estar, digamos, en los documentos oficiales, porque ahí todo fue perfecto, ¿no? Sino que se tienen que conseguir entre líneas, y justamente esa dimensión se me hace que es importantísima, ¿no? Ver cómo hubo un proceso de desalojo forzado que dio origen a colonias también que actualmente tienen como un selectivo alto, ¿no? Como no hubo un planeamiento urbano integral, por así decirlo. Y también, digamos, el caso que de Infonavit del Río, que fue criticado incluso por los mismos personajes que pues, de la política local, porque no iba con lo que ellos querían para la zona, ¿no? No querían a la clase obrera en
actividad, la querían hacia afuera, ¿no? Y solamente hacer dos comentarios y de nuevo felicitarte por el tema. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público virtual? Entonces pasamos a otra pregunta del público presencial, Iván. Y después de esta pregunta damos paso a las respuestas. ¿Nada más? Hola, buenas tardes, mucho gusto, doctora, bienvenida al instituto. Mi cuestión o mi pregunta era en cuanto a la temporalidad del 55 al 75, sobre todo en la parte de 1955, sobre el gobierno, por ejemplo, de Braulio Maldonado. Baja California acaba de pasar a ser estado y se empieza a conformar una estructura, aprovechando lo que mencionaba la doctora, que la comentó, y parte de lo que mencionaba el doctor Méndez también, con la relación con los partidos y las UNEP, ¿no? Se conforma, por ejemplo, todas estas comités de vecinos que van a quedar en una, muchos quedan en estos comités de vecinos de la Federación de Colonias Portarias de Tijuana, y empieza desde los 50 un proyecto de desalojar, pero a través del partido, ¿no? De una formación de militancia que también tiene tintes clientelares al ofrecerles, por ejemplo, la Colonia del Río, data de estos años, de los 50-54, de remover precisamente a personas que estaban en la canalización del río de Tijuana, ¿no? Para moverlos esa cuestión, y el partido empieza toda una serie de medidas clientelares, ¿no? De instalar canchas, de instalar consultorios médicos, bibliotecas, en ese sentido que, si tiene contemplado, me imagino que sí, la relación precisamente del partido, y de la manera posterior, el PAN, pues esos conflictos que se dan, que ya mencionaban con el licenciado Magallón, ¿no? En la cuestión de la colonia del río, defender una parte, una parte del río que era peligrosa también porque estaba en un lecho, como parte de acceso a la vivienda, pero al fin de cuentas, sí obligándolos a moverse muchas de las cuestiones donde, si bien era el gobierno del estado o el gobierno municipal que los obligaba, pues venían siendo también parte del partido oficial, ¿no? Entonces esta relación partido con las personas que van llegando, ¿no? Ese asunto no sé si tiene más o ves parte de eso. Ok, perfecto. Digo, porque la parte de los 50 es que como que el periodo en el que estoy yo muy centrado, pues vi que se cargó mucho a la parte de los 70 y ese tipo. De hecho, a Braulio le quitan un proyecto de canalizar, ¿no? Y te digo. Muchas gracias. Bueno, vuelvo. Entonces, bueno, muchas gracias por sus preguntas, sobre todo, que las tomo sobre todo como insumos, ¿no? O sea, como aportes a, digamos, a este derrotero de investigación que estoy emprendiendo. Entonces, me voy como una por una de las que me formularon. Efectivamente, espero retomar el tema de la reubicación de las personas que fueron desalojadas, digamos, como parte, lo que estoy viendo cronológicamente es asentamiento, cómo se conformó ese asentamiento, cuál es la experiencia en ese asentamiento, qué pasó en la planeación del desalojo, cómo se dio ese desalojo y qué pasó después con las personas que fueron desalojadas. Si efectivamente esos fraccionamientos se llevaron a cabo tal como se prometieron, si las personas que fueron desalojadas se fueron para allá o no, porque existen otros antecedentes que presentan que normalmente eso no es así. Vuelvo pues al caso de la tesis doctoral mía, que es el de Tlatelolco, y Tlatelolco supuestamente se construyó en principio para que las personas que vivían en la zona como más deprimida de la herradura de Tugurios se fueran a vivir a estos departamentos, cosa que por supuesto no pasó, porque los departamentos de Tlatelolco eran pues muy costosos, había que tener un trabajo con con instituciones estatales que estos habitantes no tenían. Entonces, realmente las personas que se fueron a vivir a Tlatelolco desalojadas fueron las que fueron desalojadas de la colonia Guerrero, que fue por la ampliación de Reforma, y fueron muy poquitas, o sea, fueron muy pocas familias. Entonces, esa es una de mis preguntas y de mis preocupaciones. Entonces, el caso, por ejemplo, de tus abuelos,
y bueno, que mencionas de tu familia, justamente son las cosas que a mí más me interesan. Estas experiencias, porque también hay otros antecedentes en los que justo se presentan estos fraccionamientos como propuesta, pero luego hay como ciertas negociaciones de no, porque no se va para este terreno, allá es mejor, es más barato, allá va a poder usted mejor mantenerse, entonces los desalojos empiezan a tomar otro rumbo que no era el que era planteado. Entonces, justamente, respecto a la otra pregunta de que si estoy pensando retomar la historia oral, efectivamente, como lo mencionaba al final de la presentación, si lo dije como muy rápido, la historia oral es como una parte fundamental para mí, porque justamente como lo que más me preocupa es la experiencia de los habitantes, esto es lo que estoy buscando, ¿no? La viva voz de las personas que habitaron en Cartolandia y que luego fueron desalojadas y un poco rastrear cuáles fueron sus experiencias y cuáles fueron como las diferentes dinámicas de lo que pasó después de eso. Entonces, sí, por supuesto que ese es un tema muy importante. Respecto a la pregunta del Banco Nacional Hipotecario y de los certificados de participación inmobiliaria, efectivamente, digamos que en un primer momento el Banco Nacional Hipotecario estaba pensado como parte de la política habitacional, entonces estaba como muy dentro de la financiación de la vivienda, pero después, sobre todo con la creación del Instituto Nacional de la Vivienda y ya después con las otras instituciones, pasó a ser exclusivamente una institución de financiamiento de obras públicas. Sin embargo, durante los años 50 y los años 60 fungió no solamente como una institución de financiamiento, sino que incluso construyó sus propios proyectos. Cuando los proyectos eran específicamente del banco, era cuando se daban estos certificados de participación inmobiliaria que eran dados a las personas, ¿no? A las familias. Entonces, el financiamiento, claro que se hace a través de instituciones. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con el IMSS, bueno, si estoy afiliada al IMSS, el IMSS es el que me generaba el crédito con la financiación del Banopsa, pero a través de ese certificado de participación inmobiliaria. Entonces, ese fue, por ejemplo, el caso de Tlatelolco, que era una figura muy extraña en la que no era propiedad, sino que era como que estabas pagando renta, pero al final de pagar esa renta, entonces lo que hacía era que se te entregaba ese certificado de participación inmobiliaria que te daba no propiedad sobre el suelo, sino propiedad sobre la construcción. Finalmente después, pues eso nunca funcionó, es decir, nadie consiguió sus departamentos en Tlatelolco a partir de eso, sino que se cambió la figura, pero fue como un intento del banco, como de un mecanismo de préstamo. Por lo demás, cuando los proyectos no eran propios del banco, efectivamente era solo financiación dada hacia instituciones o hacia organismos de gobierno, como usted lo afirma muy bien. Bueno, la pregunta que tiene que ver con que aunque hubo más invasiones, ¿no? Y que al final, cuando se hizo la reubicación, había muchas más personas de las esperadas, tienes toda la razón, y es que, digamos, Milton Castellanos lo que afirma es que ellos lo tenían todo perfectamente calculado, entonces ya se sabía que iba a haber más invasiones, entonces por eso habían planeado lo del reacomodo Sánchez Taboada para que, digamos, como la gente nueva que no estaba censada se fuera para allá. Pero claro, estas narrativas las tiene un par de años adelante y entonces ya dice todo estaba calculado y todo funcionó muy bien. Lo que dice es totalmente cierto, es como, no, todo fue positivo y aquí no pasó nada diferente. Obviamente es de mi interés justamente desentrañar cómo ocurrieron estas especificidades del proceso, ¿no? Y rastrear qué fue lo que efectivamente ocurrió. Y frente a la última pregunta de Iván sobre la temporalidad y como que los partidos, el papel de los partidos en la organización, sí, es una lista muy importante y tienes razón, ¿no? O sea, como que me he centrado más en la época de la canalización y de la reubicación que en la de la conformación de los asentamientos, que es como el periodo en el que tienes más experticia. Entonces, pues por supuesto que sí tengo que como que sopesar, digamos, como la participación de ciertos actores en los diferentes momentos del proceso de estudio, ¿no? Como de esta evolución habitacional en la zona de Cartolandia. Y creo que esas eran todas las preguntas, pero de nuevo muchas gracias, de verdad que me ayuda mucho toda su perspectiva, todas sus inquietudes.
Muy bien. Pues muchas gracias a todos los asistentes a esta sesión del seminario. Le agradecemos a la doctora Pilar por su presentación, a la doctora Erika Alcántara por sus comentarios tan atinados, y a todos ustedes por su amable asistencia y las preguntas, tanto en MIT como en el Instituto de Investigaciones Históricas. Sin más, pues damos por concluida esta sesión. Les invitamos el siguiente año a reanudar las sesiones del seminario. Seguramente vamos a tener mejor equipo para esta contingencia, aunque es muy probable, y eso espero, que las siguientes sesiones serán presenciales principalmente. Bueno, pues es un gusto para todos nosotros haber participado en la primera ocasión en que la doctora Pilar presenta su trabajo en el seminario. Le damos un aplauso por la forma tan excelente en que realizó esta presentación. Y entonces, pues, solamente les agradezco y espero que la pasen muy bien en las fiestas y nos volvamos a ver el siguiente año. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Nos vemos.